Se va a la verga el Bulk. Bienvenidos a los magios, camaradas. Recuerden que we do. Buenas noches y bienvenidos una vez más a su podcast favorito de costumbre, de caché, de categoría, histórico, mágico, cómico, musical y de costumbre, los magios de Homero Archundia. El día de hoy, como ya es costumbre, me he reunido con mis hermanos magios, pocos pero concisos. Con esos tenemos un saludo para el Richo, un saludo para el Justino, que se cagaron por el tema de hoy. Ya no me sienten que tienen que estudiar y dicen, ay no, mejor no. Hoy tenemos un temazazo. Vamos a hablar de un tema pivotal en la historia, un tema del que ya hemos hablado en varios temas de manera tangente. Pero antes de pasar a este gran tema, que ahorita ya saben cuál es, ya leyeron, cuando dieron clic. Pero antes de eso, quiero pasar a saludar a mis hermanos magios presentes y un saludo a los ausentes. El buen Mr. Davo. ¿Cómo estás, Mr. Davo? Buenas noches, mi monk, mis hermanos magios. Feliz de retomar las actividades. Bien lo dijiste, una parte del rompecabezas que nos faltaba. Hablamos de muchas cosas alrededor, muchas cosas antes y después que le dieron forma al mundo. Tema histórico, importante, interesante, chingón. De igual manera, saludo a todos los magios presentes y a los ausentes. Bienvenidos a los magios. Bienvenidos, muchas gracias. Y como siempre, mi entrañable y buen amigo, Mr. Bulky. Ahorita que bien. Ya lo dejé prendido. No, que decías del pinche Richie, que a veces es más descarado, porque la última vez dijo, yo vengo aquí a escucharlos y a relajarme y a hacerme pendejo un rato. Entonces, ahora dijo, no, pues peor, güey, es un tema más puntual. Pues no voy a ir. No sé, a lo mejor tiene trabajo, pero también creo que es puto. Un saludo a varios putos que no vinieron. Pues bueno, un temazo del que vamos a hablar hoy, la mamá de las revoluciones, aunque también vamos a quitar el mito de algunas de estas. Pero sin duda, de las más famosas, trascendente, pivotal en la historia, filosófica e históricamente. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos del baño de sangre que fue convertido por Robespierre, la Revolución Francesa, señores. Pero, antes de entrar al tema, vamos a dar un poquito de lo que nos encanta, que es el contexto. Platícanos, ¿qué pasaba en Francia? ¿Por qué fue necesaria una revolución francesa? ¿Cómo vivían los franceses en ese momento? Traigo unos puntos muy generales, pero antes les voy a hablar particularmente de quién era el rey en ese momento. Al que le tocó. Y también entenderán algunas cuestiones del porqué. De su gobierno y su monarquía, del porqué y lo que pasaba en Francia en ese momento. Dice, Luis XIV, también conocido como el Rey Sol, imagínate, fue un influyente monarca francés que gobernó durante un largo periodo desde el 1643 hasta su muerte en 1715. Su reinado, que abarcó más de 72 años, dejó una huella significativa en la historia de Francia. Sí. El absolutismo. Luis XIV personificó el absolutismo monárquico, ejerciendo un poder casi absoluto como rey. Creía en la idea del derecho divino de los reyes, que sostenía que los monarcas gobernaban por mandato divino y no estaban sujetos a voluntad del pueblo. Entonces, soy el rey, cabrón. Sí, aquí no hay nadie ni el papa, ni nadie era para quien cuestionar al rey. El Estado soy yo, una de las frases más famosas de este rey. Para que vean lo que es el absolutismo. Centralizó el poder. Durante su reinado, Luis XIV buscó centralizar el poder de Francia y debilitar la influencia de los nobles regionales, anoten esto, y de la nobleza en general. Estableció una corte real en Versalles, donde controlaba y supervisaba la vida de la aristocracia, manteniéndolos bajo su control y limitando su poder. Entonces,
ya también se estaba pasando de verga con los otros poderosos. Con los otros poderosos, al que literalmente los encerró. Versalles es un monumento, no solo un monumento al derroche y a magnificencia monárquica, pero más allá de eso, era un movimiento político extremadamente inteligente para aislar a todos estos poderes fácticos, ya que todos los movimientos, todos los tratados, todas las negociaciones se daban en el Palacio Real, pero para poder estar, pues necesitabas abstraerte de todo lo demás. Entonces, hasta cierto punto, Luis XIV lo que hizo al llevarse a la corte a un lugar tan apartado, pues era abstraerlos de una realidad y mantenerlos pues en esta esfera de control donde pues, realmente el Estado era él. Otro punto, la política exterior y expansión territorial, no voy a entrar tanto en ello, era la expansión de Francia, en la que también se llamó la Guerra de los 30 años, y la Guerra de Sucesión Española, donde ahí también quisieron aumentar el prestigio y la influencia de Francia en toda Europa. La construcción de Versalles, ya la mencionaste, si no la conocen, si la llegan a conocer un día y vean ese puto palacio, dices, hijo de su pinche madre, también con azul estaban bien emputados las clases obreras, campesinas y trabajadoras, ¿no? Cuando ves esa madre. La famosa frase anecdótica que le dicen a la reina, también eso, una reina que no es nada querida, una reina considerada extranjera y completamente absorta de la realidad francesa. La típica o la clásica frase de Su Majestad, el pueblo tiene hambre, no tienen pan, y la respuesta, pues, denle pastel, ¿no? O sea, esta María Antonieta, que coma pasteles, cabrón. Denle pastel, si no hay pan, ¿cuál es el pedo, no? Pues esta completo, estar no absorto, sino separado completamente en otro pinche tema, fuera de la realidad. En un dato que no sé si sabían, pero propio también del estar en otro canal, cegado de todo eso, pues es el ocio y la contemplación, y por lo tanto fomentó las artes y la cultura, hasta eso el cabrón. Y se fue un gran mecenas de las artes y la cultura, apoyó y promovió numerosos artistas, arquitectos y escritores como Jean-Baptiste, Jean Racine, bajo su patrocinio. Se desarrolló el estilo artístico conocido como el clasicismo francés, que enfatizaba el orden y la simetría. La revocación del Edicto de Nantes, en 1685 revocó el Edicto de Nantes que había otorgado derechos y libertades a los protestantes en Francia. Esta medida tuvo consecuencias negativas, ya que llegó a la persecución de los protestantes y la emigración de muchos de ellos, a lo que lleva lo que veremos en la representación de la toma de la Bastilla y por qué ese lugar, ¿no? Yo creo que también hay una mitificación de la toma de la Bastilla, tanto es más simbólica que otra cosa. Sí, es el simbolismo. Pero pues, también recuerdan que fue... porque ahí era donde encerraban a todo el que estaba contra el monarca. Dicen que en ese momento la Bastilla tenía como 7, 8 prisioneros. Uh-huh. No es ni siquiera la mayor toma o el movimiento militar o político más era más el simbolismo. Lo hizo simbólico y es ahora sí que a creación de Víctor Hugo, que años después de conquistado el poder por la revolución, pues como que le gustó el 14 de julio para celebrar la revolución, pero realmente la Bastilla es el mito creado después de la revolución por los burgueses. Antes no sé si quieran seguir en el contexto, antes de llegar a la toma de la Bastilla, sí. Una pequeña recapitulación, no sé si me voy a encimar con lo que nos está diciendo el Bulk, me detienes o dale, yo ya terminé con eso. O me dices, ok. No, sí, solo para saber que no voy a no repetir lo que tú dijiste o decir algo que vayas a decir. Vas a hacer una Justin. Sí. Interesante lo que dijiste ahorita del mito, de los mitos.
Recapitulación. Revolución Francesa. Europa siglo XVIII. Cambio político social más importante de Europa. La marca Google, como 5 de mayo de 1789. Acuérdense de esa fecha. Así sale. Si tú buscas ¿cuándo fue la revolución? Te dice el 5 de mayo de 1789. Así viene en internet. Periodo violento que desembocó en la caída del antiguo régimen en la monarquía. Burguesía y masas, la nueva fuerza política. Detonantes, ya lo dijiste, pero hay que enfatizar. Pensamiento ilustrado. Esa es la principal génesis de la revolución. Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Conocimiento humano para combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía. Ahorita lo nombraste. Promovió la cultura. Su más grande error, lo platicamos en la educación, ¿no? Los gobiernos que no quieren un pueblo educado porque luego les cortan la cabeza. Claro. Una frase de Rousseau que creo que le da contexto al por qué. Una frase de Rousseau que me encanta y que creo que va ad hoc a lo que platicamos antes del tema. Mal atribuida a él, obviamente, pero siempre pensada como si fuera de Rousseau. No estoy de acuerdo en lo que piensas, pero aún así daré mi vida para defender el derecho que tienes de decir tus pendejadas. No, Rousseau, pero no le puedo poner. Sí, por cierto, originalmente esa frase, si no me equivoco, es de una mujer a la que el patriarcado le ha quitado el crédito de la frase. Ahorita voy a ser parte del problema al no acordarme de su nombre. No sé qué mujer, pero digamos que Rousseau. Una chica. Ok. Vemos la historia que se repite, siempre lo decimos. Reuniones en casas de los fifís. Como si no lo hubiéramos visto ya. Como siempre, como los mexicanos. Hablaban de filosofía, política, literatura. Leían la enciclopedia, güey. Iniciativa de Diderot y d'Alembert. Muchachos, podemos empezar una revolución, quizá. Pónganse a leer, cabrones. Descrédito al sistema. Principios basados en la razón, la igualdad y la libertad. Grandes contradicciones. Libertad, igualdad y fraternidad. Ahí está lo que une la contradicción. Ideología extendida por Europa y sus colonias, a lo que quería llegar. Sirvió de impulso para el 4 de julio de 1776. ¿Recuerdan la otra fecha? 1789, la de Francia. 1776. Las 13 colonias de Estados Unidos consiguieron su independencia el 4 de julio. Claro. Se acaba de festejar. 19 de abril 1775. Ese del mito de que pues la Revolución Francesa inspiró todas las revoluciones, pues los gringos fueron antes, inclusive la Carta de los Derechos de los Hombres, que va a ser como el hijo nacido de la Revolución, pues no es más que una copia que la Carta de los Derechos de Virginia, pues, que vendrá a dar la primera constitución estadounidense. Ya les platicé un poquito de un discurso de uno de los cabrones que estaba sentado ahí. Creo que más adelante valdría la pena hablar de los gringos y cómo fueron rebeldes, ¿no? Ingratos con los ingleses. se emanciparon. En Francia reinaba Luis XVI, Luis XIV. Sí, al frente de una monarquía absoluta, ya lo dijeron. Casado con María Antonieta. Situación económica precaria, malas cosechas, gastos militares, ya lo mencionaron todo. Hambre, coman pasteles contra el lujo y despilfarro de estos cabrones. O sea, contra los paisanos rellenos. Son chingaderas que la gente se vuelve insostenible. Lo hemos nombrado de, oye, cabrón, no, es que puedes ser el rey y quien quieras, pero no funciona así. Hay que ser puerco, pero no trompudo. Mentalidad ilustrada más descontento social igual a se los cargue la chingada. Lo mencionaban como que había 3 estados, güey. El primer estado era la iglesia, no pagaba impuestos, recibía diezmos, se encargaba de los casamientos, nacimientos, defunciones y la escuela a su cargo. El segundo estado era la nobleza, tampoco pagaba impuestos, dueños de las tierras recibían tributo. Eso era el 3% de la población, güey. El primer y segundo estado. El tercer estado era el 97% de la población. Todos jodidos. No todos, población burguesa. Banqueros, comerciantes, médicos, abogados, campesinos libres. Todos ellos sí pagaban impuestos y no tenían derechos. No tenían acceso al poder. A ese el estado soy yo de este cabrón.
Se quejaron en Versalles. ¿Qué les contestó María Antonieta? Ya dijiste. Como datito, y a ver si no creen que tenemos como situaciones similares. El primer estado, llamado la Iglesia, lo integraban alrededor de 120,000 personas. Eran dueños del 10% de las tierras de Francia y no pagaban impuestos. El segundo estado, la nobleza, eran unas 350,000 personas. Estamos hablando de 500,000 de personas, 400,000 personas. Y ya lo demás, bastantes millones de personas. 97%. Exactamente. Ok. Luis XIV declara el estado en bancarrota. No se puede sostener esta chingadera. Esto es 1788. Me dicen si me estoy adelantando o si quieren pararse en una parte. No, por ahí vamos bien. Reabre un parlamento el cabrón medieval. La última vez que se convocó fue 174 años antes de que estaba tan insostenible el pedo. 1,200 diputados. 600 del primer y segundo estado, 600 del tercer estado, que los mencionaba. Esos estaban parejos. Sí, pero pues eran banqueros que hacían negocios con los otros 300, que ya sabes cómo iban a votar. Sí, pero se empieza a poner cabrón. Pues sí. Preside Luis, el rey. Claro. Unos querían voto por estamento, no me metí a buscar qué era, pero no requerían la mayoría para tomar sus pinches chingaderas. Y los otros pendejos, el voto por cabeza. Más parejo, ¿no? Pero aún así, pero bueno, se está ahí discutiendo, cabrón, se está repartiendo el poder. Y aún así lograron que se formara la Asamblea Nacional Constituyente. Sí, permíteme. Okay. ¿Cómo lo lograron? 2 nobles y 149 cabrones del clero se pasaron de bando. Hijos de la chingada, pinche fracción parlamentaria chiquita. Es momento de este rey ya está muy viejito. De aplicar un fuché, cabrón. Un fuché. Y ser la mayoría, acá, nueva mayoría. El rey lidera la sala, cierra la sala, y prohíbe la entrada a todos los pinches revoltosos. Ya no entra el tercer estado. Ya vi que no está funcionando. No está funcionando. Nosotros la vamos a hacer. Estos cabrones se salen y hacen lo que llamaste la nueva asamblea. La hacen en en la sala del juego de pelota de Versalles. Está bien, nos corrió el congreso. Vamos a hacer nuestro nuevo congreso con juegos de azar y mujerzuelas. No podrán entrar homeros. No se permite, solo Homero Orchundia, cabrón. Fuché Orchundia. Les dice, los voy a correr a balazos. Mira, veo, conocido por su pinche frase perrísima. Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Me vas a sacar aquí a putazos. De ese nivel están los chingadazos, cabrón. Ya nos diste poquita entrada, te vas a la verga, cabrón. Ahora sí, pues donde los interrumpí porque quería acotar esos datitos. 14 de julio es la toma de la Bastilla. 4 horas de combate. La multitud toma la prisión. Puntos clave. Mencionaron ustedes. La Bastilla. La Bastilla era una pinche fortaleza con la que lucharon, ya dijeron, la de los 30 años y no sé qué, pero también contra los ingleses en la de los 100 años, pinche lugar acá, lúgubre. Bien dijeron, 7 presos, ya ni servía como cárcel, creo que Montesquieu, no sé quién fue el que le hizo cárcel. 7 presos, pero ¿qué presos? Sí, esos cabrones, presos políticos. Entonces, solo presos políticos tenían la Bastilla. Presos de alto impacto. Este está bueno. Acusan al gobernador de la prisión de traición. Primero, ya te imaginarás, pinche momento cabrón. O sea, me recordó a la Lóndiga de Granaditas. Wey, sí, es una turba iracunda, señor. ¿Qué hacemos? Dispara, no mames, si disparan nos van a matar. Y si no disparamos, tal vez también. Se arman los putazos. El gober se rinde bajo la promesa de que no tenemos nada, vas a ver. Apuñalado, baleado, decapitado y su cabeza exhibida en una pica. Fue como el primer influencer de cómo iba a estar el pedo. También, una vez más se repite lo que vimos con Fouché y con otros. Esas pinches promesas son... Claro. Es ahorita, cabrón. Esto se está prometiendo ahorita, ya pero... vamos a... Como datito anecdótico, de ahí proviene la llamada diferenciación entre la izquierda y la derecha. Sí, porque una vez que ya se hacen los putazos, el rey medio tiene que aceptar, entonces empieza a entrar a funciones esta nueva asamblea y anecdóticamente el presidente de la asamblea se convoca a los estados generales.
Por eso, pero es... Sí, es una asamblea. Pero el después nombre de ese... se convoca a los estados generales, que muchos le dijeron... Puta, güey. Los convoca el rey, güey. La que se arma, sí, pero a petición de los burgueses y de los nobles. Eso. Pero a raíz de que los manda a la verga es donde se hace esta asamblea nacional. Sí. Pero con aprobación del rey, no se podía dar. Pero la aprobación del rey fue después de que tomaron la Bastilla. No, él la convoca, sí, pero él la convoca. No, él convoca a los estados nacionales, que eran estos 3 estados. Una vez que excluye el tercer estado, okay. Una vez que excluye este tercer estado... Tengo una cosita antes y aquí se cuadra, creo yo. Pero ahí todavía ni siquiera el tercer estado. Sí. Sino el tema fueron los burgueses que le quitan el poder a los... No es el noble, no son los nobles. Ok. Los burgueses son los que... Y los nobles es como que, hijos de su puta madre. Pero aquí creo que lo cuadro y cierro esta intervención para que puedan continuar. Hay un nombre aquí importante, un cabrón médico, Jean-Paul Marat, envalentonados estos cabrones después del chingadazo de la Bastida, se vuelve una especie de la voz de la revolución, hace un periódico el cabrón y empieza a tirar putazos, ¿no? En esta asamblea constituyente, de la que acaban de mencionar, pedían supresión del feudalismo, apropiación de los bienes de la iglesia, constitución civil del clero, libertad de prensa, y quizá la más importante, o seguro, la redacción de una nueva constitución. Esa era el ala más progresista, el más izquierdosa, se podría decir, la que quería un cambio más radical. Lo mencionaste, se sientan a la derecha los que buscan la monarquía parlamentaria y a la izquierda los que querían la república. Los que querían el cambio de todo, es más, hasta una nueva constitución. Conservadores y liberales. Exactamente. Sí, de ahí viene la llamada derecha, que es conservadora o que no quiere un cambio tan radical, y la izquierda que quería... ¿Que después se hacen al revés? Sí, claro, pues en el poder. Siempre se mimetizan, cabrones. Septiembre 1789, hay un rumor de que el rey está sumando tropas para poner pinche orden con estos cabrones. Marat, el güey que les dije del periódico, asusa a la gente a marchar a Versalles. Incluso... que hacían su plantón como los del Zócalo, que desmadre, la chingada, que incluso un grupo de mujeres, eso se me hizo interesante, entró y decapitó miembros de la Guardia Real. Eso los sí, pinches White Cloaks. Eso sí es algo particular de la Revolución Francesa, es la primera revolución en la que se ve una participación activa de las mujeres. Obviamente en todas las revoluciones participaron mujeres, pero una participación activa, así como de entrar a Versalles y decapitar a cabrones, es donde se empieza a ver, porque congeniaba con las ideas de la Ilustración, donde se hablaba de una igualdad, no solo entre hombres blancos y hombres blancos nacidos en Irlanda, sino una igualdad en general. Todavía... Entonces, no lo vamos a matar, pero quisiera concluir para hablar ya los últimos detalles de Luis XIV, unos datos pues me puse a analizar de los factores que contribuyeron a su falta de visión, porque dicen que ese aislamiento de estar en Versalles con la corte, ¿por qué no vio venir la revolución o por qué no vio venir todo este pedo? Y son varios puntos bien cortos. La mentalidad, que lo mencionamos, de la monarquía absoluta totalitaria. Lo cual, esta forma de pensar te impide ver la creciente insatisfacción y el descontento del pueblo francés. Aceptar tus errores. Desconexión de la realidad es el tema de Versalles y estar con la corte y en el ocio y la contemplación y todo está toda madre. Sí, dentro de tu castillo, de tu palacio, güey. Y toda la mierda que era Francia, París en ese tiempo era una basura, ¿no? Digamos. Su mala gestión de la crisis económica y la mala gestión financiera, que una de las cosas que escuchaba era que en vez de reducir el gasto del gobierno, aumentó los impuestos. Para también fue poder cuando mantener los nobles y los burgueses se descontentaron porque te pases de corneta. Ellos no pagaban impuestos. ¿Y ahora quieres que yo pague, y ya no les gustó. Sí, porque cabe notar que Francia no era un país pobre. Era un país mal administrado, porque había recursos para mantener un estado gordísimo. Entonces lo que decían era que tenía que reducir el gasto. Claro. Segunda, el Davo mencionó un poco de eso, pero Luis XIV mostró la resistencia a las reformas.
demostró cierta disposición a implementar reformas en los últimos años previos a la revolución, y también se enfrentó a una fuerte resistencia por parte de la nobleza y otros grupos de intereses que temían perder sus privilegios. Esta resistencia dificultó la implementación de cambios significativos que podrían haber evitado el estallido de la revolución. De la sangrienta revolución. Las reformas y otras cuestiones. Lo realmente sangriento viene después. Esa falta de visión, ¿no? Y de cómo manejar la política. Y la última, la falta de liderazgo y las habilidades políticas. Dice, Luis XIV mostró cierta disposición. 16. No era conocido por ser un líder fuerte o hábil en cuestiones políticas. Su indecisión y falta de visión estratégica dificultaron su capacidad para responder eficazmente a los desafíos y a las demandas del pueblo francés. Y el Debo dijo un dato que yo aquí lo traía, qué bueno que lo dijo, el tema de la Revolución Americana, que fue parte de la que se inspiró la francesa. Pero hay otra madre que surgió también antes de la Revolución Francesa, dice los pamphlets y la difusión de ideas. Durante los años previos a la Revolución, los escritores y filósofos franceses difundieron sus ideas y críticas sociales a través de pequeños panfletos conocidos como pamphlets. Estos escritos ayudaron a fomentar el descontento y la conciencia política de la población. Entonces ya, desde antes ya estaban ahí moviendo aguas estos cabrones, ¿no? Entre la raza de abajo. Así es. Como siempre, mover una idea para que las ideas permanecen y resisten más allá que cualquier movimiento, más allá que cualquier líder, una idea. Y creo que la Revolución Francesa, como ya lo hemos visto, inevitable, obviamente analizada posteriormente, puedes verlas, que era inevitable. Ya que pasó, exactamente, güey. Pero creo que mucho porque supieron manejar muy bien los simbólicos. Otro tip curiosillo, durante el conflicto, los franceses usaron, no solo era el pensamiento, era todo un estilo de vida, era la polarización. Lo discutimos anteriormente, para poder ejercer los grandes cambios, requieres polarizar y requieres marcar bien dónde están las diferencias. Y el uso de los símbolos, los colores, pues fue también un activo que usaron los revolucionarios. Durante el conflicto, durante la revolución, los franceses se vistieron con una que llamaban la ropa de la revolución, que consistía en usar una camisa blanca, una chaqueta roja y un sombrero tricolor. Muy patriótico, pero que a la vez pues servía como uniforme miliciano, porque una vez que empieza a ejercer un verdadero control o poder esta nueva asamblea, pues va a haber una nueva intentona monárquica de recuperar el poder. En una de esas, inclusive el ejército prusiano va a atacar a Francia, va a querer desestabilizar los movimientos revolucionarios, pero pues no. El ejército austriaco también fue otro ejército que se une a tratar de salvar este movimiento monárquico, a tratar de conservar la vida del rey Luis y obviamente porque en Europa, porque los demás europeos o las demás monarquías, güey, pues claro. Los austriacos, los prusos, son mis primos, güey, no estaban viendo lo que estaba sucediendo y dicen, si esa madre está allá ya va a valer madre. La consecuencia es que acá se va a empezar a mover este pedo. Pon tu barba a remojar. Pon tu barba a remojar. Pues bueno, de Versalles ya para vamos a llegar a su final de este cabrón. Puta madre, hay otros que lo merecen más. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué Luigi? De Versalles tiene que ir el rey a París, al Palacio de las Tullerías. Le dicen, a ver, bueno, cabrón, antes de eso intenta huir. Debilitado, no. Es aquí adelantito. Okay. Después. Adelantito. Constitución 1791, monarquía constitucional. Rey débil, aquí es donde va. Busca escapar. Casi lo logra, se disfraza acá de criado. Se disfraza a la Chapo dice, Guzmán. vamos con mi suegro. Le dice María Antonieta, se quieren ir a Austria. Busca escapar, les apresan. Mi suegro no va a permitir que me pase esto. En la frontera con Austria.
Y ahí es donde sale un tipo del que ya había hablado el Bulk en otro episodio, el James Guillotín, no sé qué Guillotín, no sé cómo se llama, con su bonito invento, que le gustó mucho al cabrón periodista, y se va a usar. Se declara la guerra a Austria, María Antonieta. Prusia se une a Austria. Uh-huh. Prusia se une a Austria. Esa declaración de guerra también es un movimiento político. Claro. Queriendo. Está la efervescencia en el pinche lugar. Pero a mí se me hace como un Hail Mary de la última intentona monárquica, queriendo que Austria, porque esta misma declaración podría sonar contradictorio de cómo le vas a declarar la guerra a los que pueden ser tus únicos aliados, güey. No, pero ¿cómo se dice? En agua en río revuelto, claro. Es donde sale la oportunidad, ¿no? Claro. 10 de agosto, asalto a las Tullerías. Convocan a elecciones, nuevo parlamento. Por un lado, Robespierre con los jacobinos, viene este personaje interesante, y Jacques-Pierre Brissot con los girondinos. Hablamos con ellos cuando les platiqué de este pinche traidor. De Fouché. Sí. Se proclama república y juicio al rey. ¿Cómo creen que acabó eso? Para empezar, en esta nueva asamblea, los monárquicos son completamente excluidos. Aquí ya aplican la que el rey había aplicado con el tercer estado, donde se acabó la negociación. Aquí vamos a empezar a hablar de otra manera. No hay ningún rey en la palabra república. En la palabra exacto, en la palabra república no lleva R de rey. Completamente debilitado el cabrón. Y va a terminar en este 21 de enero del 93 con la ejecución del símbolo monárquico, que no va a ser, no va a acabar con la intentona monárquica, pero ahí comienza. Bueno, termina y empieza. Sí, termina la de Luis y comienza, va a ser el principio del fin de esta intentona monárquica. Revolución radicalizada, ¿qué votó Fouché? Le Mort. La muerte. Ajuste de cuentas entre los dos bandos. Marat, el cabrón del periódico que les comenté, publica la lista de traidores. Va a venir el momento más sangriento entre el 92 y el 93, que es donde viene esta sangría, empezada por Marat, por Robespierre, por Danton, y también una medida populista, una medida para afianzarse en el poder, porque tenemos que recordar, o no tenemos que hacer a un lado el estado anímico del pueblo. El pueblo quiere sangre. Brutal, el pueblo quiere ver rodar cabezas, le vale madre. Brutal, esta parte la verdad es muy interesante para el análisis. Escuchen las cosas que siguen pasando. Marat, el cabrón de la lista de hijos de puta que hay que matar, asesinado. Pues todos. Ándele, cabrón, andaba diciendo quién matar. Se convierte en un mártir, leyenda de los radicales. Mira cómo sí se lo merecen. Tu micro. 1792, año 1, cambiaron los meses, el nombre y los días. Cambiaron el pinche calendario. No voy a dar nada de los pinches. El 92 se convierte en el año 1, los meses se hacen de... para que no haya domingos, güey. Esto está interesante. Para que la iglesia no ponga sus mamadas religiosas. Creo que eso nos brincamos un poco, porque hasta ese momento no se había atacado a la iglesia, como siempre. La iglesia es un poder temido porque tiene gran ahínco en las masas populares, y un apoyo popular inicial puede revertirse si empiezas a hacer un ataque directo a la iglesia. Pero en ese momento los dioses de la revolución, Robespierre, Marat, Danton y los dioses filosóficos, Rousseau, están tan encumbrados y es tan de moda ser revolucionario que no hay nada que pueda detenerlo. Empieza la llamada dictadura jacobina, reinado del terror. Entre 10,000 y 40,000 cabrones guillotinados, sacerdotes y nobleza, a todos les tocaba. Lo primero que hacen es quererse quedar con todo lo que tiene acaparado la iglesia, ya habían hacerse de ya habían dicho recursos. Desde antes, era de las verga, propuestas, sí. ya lo comenté, era de las pinches cosas que se propusieron. Propone... Lo que en ese momento eran los radicales, que ahora son la gente en el poder. Propone Robespierre, más terror, para más orden. Propone Danton, más moderación.
Lo guillotinan, lol. Robespierre lo manda a Danton. Sí, por eso Robespierre lo manda a mandar. Y inmediatamente después su locura acaba con su cabeza también de Robespierre. O sea... Pues es que no puedes matar a tantos nobles, o sea... Marat, Robespierre, Danton, el rey... Todos a chingar a su madre... Solo Fouché. Solo Fouché. El único cabrón que la libra. 1795. Fechas cabronas, lo dijiste, el 92, 93. Pinches putazos estaban al orden del día. Nueva constitución. Volvía a los principios. 2 cámaras y 5 personas del directorio, que sería como el ejecutivo. Se vuelve como esa... La gente, lo hablamos con Fouché, lo hablamos con Napoleón. Harta ya de la guerra, de la matanza, del hambre, de la intolerancia. Brutal, o sea, momentos de definición. No puedes seguir derramando sangre por siempre, güey. Momentos de definición brutales. Así es. Datito aparte. Estos cabrones que cayendo en los excesos y en los errores de los que venían escapando, como bien dices, cuando crean un nuevo calendario para querer eliminar todo lo que oliera al viejo régimen, cada mes se dividía en 3 décadas y el 10º era feriado. Los nombres de estos meses eran tomados del clima de la naturaleza. Los meses se llamaban así. Empezábamos con Vendiamiario, Brumario y Trimario, que eran los meses del otoño. Nivoso, pluvioso y ventoso, los meses del invierno. Germinal, floreal, pradial, que eran los meses de primavera. Y mesidor, termidor y fructidor, los meses de verano. Muy obvios, ¿no? Con muchas obviedades. El 8 de Brumario. Antes de ir a la siguiente etapa. El 8 de Brumario, exactamente. De ir a la siguiente etapa, en esta parte de la revolución radical que ya nos dijo el Diego, nada más para sumarle, aparte del diálogo y el contexto. Dice, el terror y el Comité de Salvación Pública, que era como se llamaba, durante la revolución radical liderada por Robespierre, se llevó a cabo en un periodo conocido como el terror. Hubo represión política y miles de personas ejecutadas. Para aportar, dice, los jacobinos eran un grupo político radical que emergió durante la misma revolución y buscaban implementar una agenda revolucionaria más radical. Los jacobinos desempeñaron un papel clave en la etapa de la revolución radical, llevando a cabo reformas políticas y promoviendo el concepto de la república. Para hablar un poco, no mucho, no muy extenso, de Robespierre, quién era, comenzó su carrera política como abogado y se convirtió en miembro de la Asamblea Nacional en el 89. Durante la revolución se unió un grupo de políticos jacobinos y se destacó por su habilidad retórica y su compromiso por los ideales revolucionarios. Pinche Lenin, el arma más pinche importante y destructiva que puede ser la retórica. Dice, Robespierre se convirtió en una figura dentro de los jacobinos, un grupo, como lo dije, radical. Abogó por la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos del pueblo. En ese momento. Pero luego ya que las cosas cambiaban. Sí. Déjame ver. Es la expresión máxima de lo que ha señalado siempre. De cómo al llegar, quererte sacar las pinches... me va la mía, hijos de su puta madre. Otro punto más, tenía el culto al ser supremo. Robespierre promovió la idea de un culto al ser supremo, una deidad abstracta que representaba los ideales de la Revolución Francesa. Pinches masones. Buscaba establecer un sistema moral y ético basado en los principios revolucionarios. Pero libertad, igualdad y fraternidad. Pero su intento de imponerlo generó controversias y resistencias. ¿Cómo que igualdad? ¿No estás viendo que no somos tan iguales? Sí, somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Dios de la revolución proponía el cabrón. Y por último, caída y ejecución. A medida que aumentaba el descontento con el periodo del terror, Robespierre se volvió cada vez más impopular. En julio del 94 fue arrestado y guillotinado junto con otros líderes jacobinos.
Su ejecución marcó el final del periodo del terror y el inicio de una nueva fase en la Revolución Francesa. La retoma del poder de los burgueses. Como apunte, ya lo he dicho, sí, la madre de las revoluciones, popularmente, quizás de las más populares, pero ya lo hemos dicho, es resultado de puras luchas ya dadas. Realmente hay una sola cosa particular y que me parece extraordinaria, que no se había dado en ninguna otra revolución, que obviamente todo derivado de las teorías de Locke, de Francisco Vitoria, pero viene a ser o es la declaración de la mujer y de la ciudadana, de Olympique de Gaulle, que viene sin duda influenciada por Etienne de la Boétie y su discurso de la servidumbre voluntaria, que es donde habla de, ok, cabrones, están diciendo que vamos a hablar de igualdad, que vamos a hablar de libertad, pues vamos a hablar de una libertad absoluta, inclusive entre los géneros. ¿Cómo terminó mi querida Olympique? Pesando o probando el acero, el frío acero de la guillotina con su cuello. Como acaban todos. Como acaban Oye, ya todos. para terminar con Robespierre, y creo que como muchos en ese tema que hemos analizado del poder y la transformación de lo que decía al iniciar la revolución y cuando ya tienes un cierto poder, ¿no? Claro. Dice, la figura de Robespierre es objeto de debate histórico y opiniones encontradas. Algunos lo consideran un defensor de los ideales revolucionarios y la justicia social, mientras que otros lo ven como un líder autoritario y responsable de abuso de poder durante el periodo del terror. Su legado sigue siendo objeto de análisis y reflexión en la historia de la Revolución Francesa. Pues por ejemplo, para los comunistas, que va a ser después la lucha, pero los comunistas van a tratar de poner a Robespierre y a los jacobinos como los verdaderos héroes. Ellos van a declarar que la Revolución Francesa primero comienza como un gatopardismo, la utilización de los burgueses, del pueblo, solo como carne de cañón, para hacer un cambio, pues como ya lo digo, ¿qué mejor representado que Fouchet votando por la muerte del rey? La mort. Entonces, para los comunistas, la verdadera revolución y los verdaderos héroes revolucionarios son Robespierre y los jacobinos. Obviamente, para los historiadores más liberales, más burgueses y un poco más conservadores, pues lo que hizo Robespierre y el pueblo. Guillotinar a 40,000 cabrones. Dime qué tiene eso ¿Más que los que mató Luis? Conservador, cabrón. ¿O menos? Pregunto. Bueno, mira. Cierro de... Pero sí, es una barbaridad. Sin duda es una barbaridad. Sin duda es una barbaridad. Pero... Sí, pero el PRI mató más. Ver, el PRI mató más. Bueno, yo tengo otros datos. Les voy a dar 2 datos curiosos del periodo del terror, ya para esto cerrar con la muerte de Robespierre. Dice, aproximadamente 16,000 personas fueron ejecutadas por este método, incluyendo Luis XVI y la reina María Antonieta. Incluyendo Robespierre, que es lo mejor, cabrón. Dice, y otra, la ley de los sospechosos. Durante el periodo del terror se promulgó la ley de los sospechosos, Chele más cool. la cual permitía arrestar y detener a cualquier persona considerada sospechosa de oposición a la revolución. ¿No más? Esta ley amplia y vaga llegó a numerosas detenciones y ejecuciones. O sea, imagínate tú, cabrón, es sospechoso. Pero Off with the head, es bruja. Dijo que se la mama a Luis. Bruja. Es con lo que chingan al... Me voy a desviar un poquito, pero tiene que ver... No, me voy a desviar un poquito, pero tiene que ver con eso. Es con lo que chingan al Bukele. Que chinga a los pinches maras. Y todos dicen, sí, pinche abusivo y arbitrario. Y está bien, son los maras. Pero luego son otros, cabrón. Pueden pasar con otros. Y ya cuando vayan por ti, no va a haber nadie que hable, cabrón. Nadie que levante la voz porque ya... Así son. Sí, en ese momento se da putos maras culeros. Sí, dices, los maras que se los lleve la chingada. Está bien, cabrón. Pero luego los empresarios, los opositores, cabrones que se les sospeche de abuso o de brujería. Bueno, cabrón. Muere Robespierre. 10,000 a 40,000 cabrones. Solo quiero insistir con eso. El reinado del terror se le llamó. O sea, que me digas, los pinches historiadores más conservadores no lo aprecian tanto. Dices, pues no entiendo por qué, cabrón.
Pues así es. ¿Qué es lo que va a pasar? Era el Villa francés. Uno de los villas francés. Uno de los villas. Ok. ¿Quieren que siga? Voy a llegar Continúa. Dale, ahí cerramos con ese periodo. Sí. Sigue la etapa napoleónica. Tengo muy poco que decir de eso porque hablamos ya en profundidad en otro espacio. Pero Napoleón regresa a Egipto. Lo platicamos con él. Triunfador, ¿no? El cabrón la vende como triunfador, regresa derrotado el cabrón. Porque realmente lo habían derrotado. Aquí está lo que te dije, golpe de estado. Cae en un momento, recuerden que es cuando los ingleses quieren llegar a chingarlos y es el único ejército disponible. Lo que pensé cuando estaba leyendo esto, ¿qué hacía en Egipto el cabrón? Pinche país cayéndose a pedazos, matándose todos. Recuerda que tenían colonias y las colonias cabrón, más allá de... Pues lo mandaron. No para. Pues no era que Fíjate, yo quiero ir pero ni incluso, eso es lo interesante, claro que lo mandaron, pero lo interesante es que ni incluso en los peores momentos, esta madre sigue. Tiene que seguir. Esa chingadera no se sepa para. quién son los impuestos, pero los impuestos se pagan, güey. Sí, Ya después güey. veremos Además, quién se los queda. Por eso nos estamos agarrando putazos. Pues Porque unos putos no pagan impuestos y estamos viendo quién tiene que pagar. Claro. Okay. El 18 de Brumario. ¿Sí? 1799 regresa a Egipto, golpe de estado, se convierte en primer cónsul, orden interno, lo platicamos, este cabrón es de sus grandes gracias. A ver, cabrón, pone orden, la economía, no sé, pero la política, pues bueno, una vez ya desangrado el sistema político. no, pero llega este cabrón a poner orden, muchas cosas buenas, pues que la gente lo pedía, sí, lo necesitaba. Es una persona afortunada, es una persona talentosa, pero no vino a poner orden. Vino a representar el orden que clamaban ya todos los sectores de la población. Los 3 estados. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Y este cabrón, victorioso, después de una defensa patriótica, y donde la gente lo veían como el verdadero defensor de la revolución ante los intereses extranjeros, y los demás lo veían como una persona manipulable a la que podrían controlar, pues lo inflaron. 1804, lo hemos mencionado, el cabrón se corona él mismo como emperador, y la mayoría de los historiadores concluyen como el fin de la Revolución Francesa, y si quieres el inicio de las guerras napoleónicas. Los putazos nunca paran, ya lo hemos visto en todas las historias. Ese periodo de artimañas, violencia, sangre, descontento, acuerdo, toda esa inspiración para tanto. Puta madre, qué feo, están muy mal. Tiene un ya lo mencionaste, pero uno de sus cierres bonitos, sí tiene muchos seguramente, pero uno de sus cierres son esas palabras que resuenan a través de la historia: libertad, igualdad, fraternidad, pensando siempre que la fraternidad es la hermana fea de la que nadie se acuerda, cabrones. No saben que las otras dos son completas pinches contradicciones inexistentes, pero la fraternidad es la que en verdad debería quedar como lección. Claro. Es la que une de esta chingadera. Estos conceptos contradictorios que pueden ser la libertad y la igualdad, porque al ser libre tendrías que ser libre de ser diferente a los demás. La igualdad por sí solo es un concepto limitante, es un concepto autoritario, porque te corta, te moldea para caer en el molde. Pero ahí es donde la fraternidad entra, es donde exactamente, ese es el cemento que hace funcionar este par de ideas contradictorias. Pues bueno, muchachos, nos aventó rapidísimo la Revolución Francesa. Así es, güey. Teníamos mucho contexto del que ya hablamos. Entonces, ¿quieren pasar a conclusiones? Sí. Mr. Bulky. ¿O comienzo? No, si quieres, nomás que es que tenía varios puntos para el cierre. Pero ahorita los... Comienza tú para que él se organice. O yo.
Yo tengo muy poquito. Échale, yo también voy a ser breve. No, yo le doy, ahí lo Ándale, estructuro, pues. ahí lo voy estructurando. Nomás voy a hacer unas pausas. La Revolución Francesa tuvo un impacto significativo en la historia mundial. Sentó las bases para el desarrollo de los principios democráticos y los derechos civiles en muchos países. Así como el surgimiento del nacionalismo, también influyó en la abolición de la esclavitud y en la reorganización política y social de Europa. Así la importancia que tiene en la historia, ¿no? Como dijo claro. Levo, una de las partes que hay en Bonn en el gran La primera rompecabezas, gran ¿no? revolución europea. Sin embargo, la revolución también estuvo marcada por la violencia, la inestabilidad, y sus ideales a menudo se vieron traicionados o distorsionados a lo largo de los años. Como lo vimos en la rusa, como lo vimos en la mexicana y en algunas otras que veremos, ¿no? No hemos visto la americana, pero seguramente veremos Por ahí esto, veremos ¿no? lo mismo. A pesar de esto, la Revolución Francesa sigue siendo un evento crucial que dejó huella en la historia política y social de Francia y del mundo. Otra cosa, dice, ahí voy, aguántenme. La Revolución Francesa deja algunas lecciones y reflexiones, así como análisis, que siguen siendo relevantes en los contextos de los procesos democráticos y la inconformidad de las personas con los gobiernos, que es toda la vida, o hoy en día, ¿no? Lo vemos en nuestro propio país o en el mundo. ¿Cuáles son algunas ideas claves que creo que los gobernantes tendrían que tener muy claro o nunca olvidarlo de ello como Luis lo hizo o como algunos perdieron los ideales? Robespierre también. El propio Robespierre. ¿No? Entonces, la lucha por como después lo hace Napoleón también. La lucha por los derechos y la igualdad. Otra, la participación. Cada una se extiende más, pero no las voy a... Solo Villa se no las abstuvo voy a de tomar el poder, güey. No las voy a profundizar. La participación ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía. El equilibrio entre la estabilidad y el cambio. La Revolución Francesa mostró la importancia de un equilibrio entre la estabilidad y la necesidad de un cambio. Si bien los cambios radicales pueden ser necesarios para abordar las injusticias y las deficiencias del sistema, también es esencial garantizar la estabilidad y evitar la violencia y la inestabilidad descontrolada. Como lo dijo, o como lo dije aquí en su discurso el doctor King, ¿no? Que dijo, ok, tiene que ser fuerte y alzar la voz, pero también no lo podemos hacer violento, cabrón, y tenemos que... porque se pierden otras cosas, ¿no? Entonces... hasta que lo maten. Es delicado mover las masas, ¿no? Qué movimiento tan idiota matar al güey, el único güey que decía, güey, tranquilo. Otra, los peligros del extremismo y la radicalización, como lo fue en la etapa del terror. Entonces recordar que esos extremos vamos y vienen y se mueven, pero ir mucho a los extremos de cada cosa te mueve otra. Ahora sí, ¿verdad, cabrón? No, que va para atrás y va a pasar. Para centrarlos. Pues es lo que estoy diciendo, mi puto argumento, y hasta ahorita me estás dando la razón. Esos extremos. Es lo que yo dije. ¿No lo dije así? No. Que necesitan... completamente lo contrario. Los extremos. Tiene que pasar, pero va a pasar. Pero es otro... Aunque no quieras, ¿centrarlos? porque los otros idiotas no van a hacer que se detengan. ¿Centrarlos sí? Pues... ándale. Pero eso es otro tema. Centrarlos sí. Con leyes y con represión, si quieres, con garrote. Construcción de las instituciones sólidas. ¿Ves qué fácil es Robespierre? Se centran a los centros, cabrón. Con reglas. Y unos putacillos. No, guillotinas. Dice, la Revolución Francesa mostró la importancia de construir instituciones sólidas y garantizar la separación de poderes de un sistema democrático, que eso es de lo que hemos hablado, por ejemplo, en el caso de México y otros muchos países. Más instituciones sólidas, claro, que ninguno de los poderes pueda tocarla ni transgredirla. Ningún cabrón va a ser mejor que la suma de todos los cabrones. El establecer un marco constitucional y el fortalecimiento de las instituciones, como lo dije, son fundamentales para evitar la concentración de poder y garantizar la rendición de cuentas.
tomar el factor también del cambio social y la resistencia al cambio, porque siempre lo habrá. En resumen, la lucha por los derechos humanos, la importancia de la participación ciudadana, el equilibrio entre la estabilidad y el cambio, los peligros del extremismo, la construcción de instituciones sólidas y los desafíos del cambio social que existirán siempre. Estos puntos tienen que ser aplicados o pueden ser aplicados y comparados con los procesos democráticos y las inquietudes actuales con respecto a los gobiernos en todo el mundo. Y otra, ya para cerrar, te digo que tenía muchas cosas para el cierre, de por qué con todo y la revolución, la que vimos aquí, y la francesa y la rusa, como una especie a veces también de gatopardismo. Sí, también nos damos cuenta que en todas las revoluciones los cabrones que las inician no son las que los terminan, son los primeros bichos muertos y otros cabrones tomarán, y ahí va ese pinche lucha por la silla, por las ideas de unos contra otros, los más extremos, ya lo vimos con los jacobinos. Entonces yo me preguntaba cómo realmente poder ir avanzando a esa parte de la democratización, la lucha de la izquierda y la derecha, y no caer en el gatopardismo. Entonces una respuesta ahí que más o menos centré es respetar los principios fundamentales de la democracia, primero, como la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto por los derechos humanos. La evolución hacia una democracia sólida y genuina requiere la participación ciudadana activa. Eso es la clave, cabrón. Ya lo dije, el fortalecimiento de las instituciones democráticas para que nadie, ni el cabrón... Integradas por una ciudadanía activa y participativa. Blindarla. Y el diálogo constructivo entre diferentes corrientes políticas, siempre el diálogo. Aprender de la historia, incluida la Revolución Francesa, puede servir como una guía para avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y democráticas. En la que no sea necesario repetir los errores del pasado. Fin. Ni aguantar el pinche retroceso del péndulo. Mr. Davo. Ok. Muy bien, Bull. Muy bien. Muy bien resuelto. Acabaste el pinche tema, güey. Una conclusión muy puntual, güey. Muy completa. La construí de varias. Muy completa, muy completa. Espero no repetir. Al final voy a repetir algo, pero quiero enfatizar. Yo no traje una conclusión, traje 4 conclusiones. No, muy completa. Yo quiero hacer más bien énfasis en algunos puntos que me llamaron mucho la atención. Hay una frase, no la encontré, aparte de la del Estado soy yo, de este cabrón que es, reveladora. Te da una idea de que dices, no, ¿quién dice eso? ¿Qué hijo de puta dice eso, güey? Para que veas cómo dice el meme, yo con la percepción de la realidad toda alterada, diciendo esas pendejadas, güey. Ok, no sé si fue, de hecho los confundí, me di cuenta que los confundí en mis aportaciones. Luis XIV o Luis XVI, estamos hablando de Luis XVI. Es 16. Es de quien estuvimos hablando. Todos la cagamos. Y no sé por qué habla de Luis XIV. Pero hay un cabrón, y ya lo estaba buscando ahorita, pero quería ponerles atención, dejé de buscar. Pero que comenta el día que lo van a chingar, o el día que vale todo verga. En su diario, encuentran su diario, sus memorias, y dice, el día que valió verga, un día sin importancia. Completamente desconectado de la pinche realidad. O sea, no está bien el güey. Hoy es miércoles. Sí, un miércoles tranquilo. Les dijo mi vieja que se chingaron unos pasteles y yo creo que con eso van a agarrar el pedo. ¿Cómo se desconectan, cabrón? Robespierre y Napoleón y todos se vuelven loquitos, güey. Ok. Dar poquito juego a los demás, pero ¿cuánto? ¿Y a quiénes? A los que no te quieran quitar la cabeza. Sí, exacto. Entonces va a haber inclusión, va a haber participación, pero ¿qué tanto? ¿Damos poder o no damos poder? Se repite el rompecabezas. Hacerlo es un error y no hacerlo es un error. Está medio condenado a la muerte. Lo dijimos, ¿no? Era obvio, la gente se cansa y ya no iba a aguantar.
ya que pasó, lo podemos decir. Sí, claro. Los mexicanos aguantaron 20 años más. ¿Y los cubanos? No sé cuántos. 50, Más 60 todavía, ¿no? llevan, güey. No, más siguen aguantando. Y siguen aguantando. Siguen aguantando esos cabrones. Similitudes: Robespierre y Villa, Danton, Zapata, Fouché, Lenin, Napoleón, Madero. Puche Lenin, ay, güey, está... El tema Lenin era más activo. del pinche, la ideología y la chingada. Tienen sus similitudes, claro, ni uno de ellos era igual al otro. Ni Robespierre a Villa, ni Danton a Zapata. Pero sus similitudes, sus personajes diferentes en la misma Las situación. situaciones Las situaciones. se ponen en La situaciones retórica, similares. El Rey Luis. Y el pragmatismo. El Rey Luis, que le cortaron las chupas, y Porfirio Díaz, que dijo, ya váyanse la verga, No, yo ya me voy. Porfirio Díaz sí, ¿No? sí leyó los libros de ¿No? historia, dijo, esta historia ya sé cómo acaba, Era Díaz, chingón. Tarda la verga. Carranza. se quedan Otro perros. cabrón. Me Carranza- van a extrañar. dice. Carranza es de mis favoritos. El cabrón fue el único que hizo la pinche constitución, ¿no? Dijo, y lo acabó, que se lo cargó la verga también. Pero acabó haciendo más de lo que dijo. Haciendo. Los resultados, los verdaderos resultados Exactamente. de los movimientos. Todos dicen, cabrón. Todos dicen. Vamos a hacerlo. Los romanos mataron al César, ¿no? Digo, viejos barbas de chivo. Sí, Los también. romanos también mataron a su propio César. Y le entregaron el poder a Octavio. Que siguió haciendo chingaderas. Ya sabemos el rompecabezas. Clave, aquí es donde creo que voy a repetir un poquito, pero no puedo más que finalizar con eso. Énfasis. El tema de que ya deje de pasar esa mamada, creo que no se puede, siempre va a pasar esa mamada. Pero esos candados que tiene la democracia en particular, rendición de cuentas, transparencia, participación, por supuesto, pero esas dos, aunque no participen los putos, transparencia y rendición de cuentas. A ver, ¿qué estás haciendo, hijo de tu puta madre? Sí, ¿de qué te sirve la transparencia cuando a todo el mundo le vale madre, güey? Porque por eso, pero que haya unos que puedan ver y que no les valga madre. Necesitas participación. Sí, pero Y aunque mientras más sean mejor. está bien, pero que se vea, Sí, claro. que se vea, que podamos decir qué está haciendo el pinche Luis. Rendición de cuentas. Y Tu trabajo. esa no le dijo el Bulk, pero me encanta. Y más o menos no me encanta. Alternancia. Para bien y para mal. Tiene sus- La tiene sus alternancia contras. es un pinche candado que hace que ningún hijo de su Se ha puta madre se pasado de pueda verga. pasar de verga, porque no siempre será Luis. Porque te va a tocar. Entonces, dices, hijo de su puta madre. Para bien y para mal, con los romanos tuvieron su pinche época de puros gobernantes grandiosos y poderosos, y lo tenemos que cambiar, y sigue uno que es un bien imbécil y va a chingar Culerazo. todo a la madre. Pero Pero va a cambiar. sirve Incluso para ese pendejo cimentar, también sí. lo vamos a quitar. No va a quedarse para siempre. Alternancia, rendición de cuentas, transparencia. Por supuesto, participación. La misma puta historia. Nada te sorprende. Nada te sorprende. Todo ya lo Pero bonita, chingona, inspiradora. Inspiradora para el puto mundo. Ya lo dijeron. No se quedó en Europa esa chingadera. Es más, tiene la fama de ser la revolución de las revoluciones. Los gringos los ganaron. A pesar antes. de que no lo fue. A pesar de que no fueron. Wow, qué puta historia. Y más cuando escuchamos eso, cuando les platicábamos del puto de Fouché, cuando platicamos de Robespierre, cuando platicamos del puto de Napoleón, del pinche de los austriacos, de los pinches De que los se pegaron Habsburgo. de los Habsburgo en México y de los Habsburgo que se pegaron el tiro con Napoleón, los mismos hijos de puta rompiéndose la Contra madre ellos mismos. contra ellos mismos desde el inicio de los tiempos. No hay nada Ay, nuevo Abel. bajo el sol. ¡Wow! ¡Qué historia! Gracias, compañeros, por sus aportaciones, por su presencia, por compartir una chela y nada de drogas, por favor. Salud por Totales. eso. Ahora sí. Ahora sí. Ay, sí, esa era la madre. Pues regresó de Oceánica, dijimos. en el Tiene podcast pasado. razón. Mira qué bien le funcionó el tratamiento. Pues, ¿qué puedo agregar, compañeros? Si lo han dicho todo de manera esplendorosa. Una gran revolución, como ya lo dije, pivotal en la historia mundial, con su gran legado. Creo que ahí lo voy a dejar. Ya hicieron una conclusión
La historia repetida, la historia que hemos visto, condiciones repetidas, personajes repetidos, obviamente en características, obviamente en procesos con otro nombre, con otra duración, con particularidades, pero condiciones, el puto péndulo y la historia y cómo nos hemos obstinado a repetirla, pero cada vez más con nuestras particularidades. Qué gran tema. Qué contento de haberlo compartido con ustedes, hermanos magios, y con todos los que nos escuchan desde... Espera, antes de que vayas al grito, se me ocurrió hasta ahorita, pero si nos han escuchado o no nos han escuchado, que decimos esa misma repetición en otros, es como las civilizaciones que no se conocieron, güey, pero la rusa de la que hablamos, la mexicana, la cubana, la gringa no hemos hablado, pero ya lo tocamos ahorita, y la francesa... Porque todos los que son el monarca, el rey, por ser unos pasados de verga. Moraleja, si tiene el poder, no se ha pasado de verga, porque la guillotina va para arriba y para abajo. Entonces, si los señores de canas que gobiernan se pasan de verga, ya sabes lo que viene. Le va a tocar la Robespierre. Pues, esto fue todo el día de hoy. Bueno, escúchenos una vez más la próxima semana con sus queridos, confiables hermanos magios. Y ya saben que ahora que nos vamos a poder ver, ¿qué decimos, hermanos? We do. We do. Fuck yeah.